Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 12 de octubre. El presidente Peña Nieto recibió en Palacio Nacional al primer ministro del Canadá, Justin Trudeau. El mandatario mexicano y el premier canadiense coincidieron en que el Telecán es una relación ganar-ganar. En caso de fracasar la negociación del Telecán, los riesgos para México están acotados. Así lo aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. En Oaxaca, el titular de Gobernación refrendó el compromiso de la Federación para la reconstrucción de escuelas. Diputados aprobaron la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Margarita Zavala de Calderón registró ante el INE su intención de buscar la presidencia por la vía independiente. En noticias internacionales, Donald Trump nombró a Kirstjen Nielsen como nueva secretaria de Seguridad Nacional. Y en noticias deportivas, se presentó hoy el Campeonato Mundial de Tiro con Arco Ciudad de México 2017. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este jueves, 12 de octubre ya de 2017. Cerca del mediodía llegó a nuestro país el primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, para realizar su primera visita oficial a México. Justin Trudeau y su esposa Sophie Gregory fueron recibidos por el canciller Luis Videgaray Caso y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Sada Solana. En el hangar presidencial, Justin Trudeau se reunió con el embajador de México en Canadá, Dionisio Pérez Jácome, y el embajador de su país aquí, Pierre Allaire. Lo acompañaban la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, y el ministro de Comercio, François-Philippe Champagne. Luego de ser recibido en el aeropuerto, el premier canadiense se tomó el tiempo para acudir de manera breve al monumento a los niños héroes en el bosque de Chapultepec. Ahí colocó una ofrenda floral en honor a las víctimas de los recientes sismos en nuestro país. Minutos después, en punto de las 13 horas con 30 minutos, el primer ministro canadiense visitó el centro de acopio de la sede nacional de la Cruz Roja Mexicana en Polanco. Ahí armó despensas para los damnificados de los sismos y entregó un donativo por 2.9 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas. Después dio el banderazo de salida a los camiones que entregaron casas de campaña donadas por su gobierno a Oaxaca, Chiapas y el estado de Morelos. Por último, saludó a los voluntarios y se tomó una foto con todos ellos. A las 17 horas 5 de la tarde, tiempo del centro de la República, el primer canadiense y su esposa Sophie Gregory Trudeau fueron recibidos en Palacio Nacional por el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera. Con ello, inició de manera formal la visita oficial por nuestro país. En el patio central de Palacio entonaron los himnos nacionales de ambos países. Justin Trudeau tuiteó que fue una cálida bienvenida. Se presentaron ambas comitivas, la mexicana encabezado por Luis Videgaray y la de Canadá por la canciller Chrystia Freeland. Se pasó revista a la Guardia de Honor. La primera parte de este encuentro terminó con una breve visita a los murales de Diego Rivera en la escalera principal de Palacio Nacional, para luego pasar a reuniones privadas.
El presidente de México, Enrique Peña, y el primer ministro del Canadá coincidieron en que lo más importante en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se celebra en estos momentos, es que se discute en las mesas de trabajo y no únicamente los tweets y las opiniones. Será importante que este acuerdo sea positivo y bueno para las tres partes. No lo puede ser solo para una, ni podemos ser rehenes de una sola posición. Queremos realmente lograr un buen acuerdo. México es un país abierto al mundo. México tiene por política de Estado la apertura al mundo. Seguiremos teniendo y tomando muy en serio las propuestas y no vamos a abandonar la mesa de negociación teniendo en cuenta las propuestas que se presenten, sino que las vamos a debatir. Sin embargo, no vamos a reaccionar cuando alguien proponga ideas con las que no estamos de acuerdo. Son negociaciones y vamos a negociar. Es así como funcionan las cosas. Canadá no se levanta de la mesa de negociaciones. Luego de 2 horas de reuniones privadas, ambos líderes confiaron en que la renegociación del Telecán llegue a buen término para beneficio de los 3 países. El presidente Peña Nieto afirmó que de lograrse la renegociación del Telecán, pues esto sea la oportunidad para mejorar las condiciones laborales en nuestro país. El presidente agradeció el apoyo de Canadá en la emergencia que han representado los sismos en nuestro país y el primer ministro del Canadá reiteró el apoyo de su nación para con México. Luego de los mensajes de ambos líderes, el presidente Peña Nieto ofreció una cena de honor al primer ministro canadiense y a su esposa y a toda la comitiva que lo acompaña. Para mañana temprano, el primer ministro canadiense, después de la pernocta, va a acudir a las 9:30 al Senado de la República, donde se espera que ofrezca un mensaje ante los legisladores federales. A las 2 de la tarde en punto, Justin Trudeau pondrá fin a su visita oficial y parte hacia su país desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En otros asuntos, le informo que, como ha venido ocurriendo en los últimos días con otras naciones hermanas, este jueves el presidente, antes de recibir a Justin Trudeau, agradeció vía telefónica a sus homólogos de Italia, Sergio Mattarella, y de Argentina, Mauricio Macri, la ayuda, claro, brindada tras el sismo del 19 de septiembre. El presidente de México le dio las gracias a Mattarella por el envío de 13 toneladas de asistencia humanitaria en especie y a Macri por las 4.5 toneladas de ayuda enviada por la Comisión de Cascos Blancos. De gira por Oaxaca, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró el compromiso del gobierno federal para apoyar a todos los damnificados de las entidades afectadas por los pasados sismos. Además de supervisar la entrega de apoyos de diversas comunidades, aprovechó para refrendar también el compromiso que se tiene por reconstruir y devolverle a los niños sus escuelas. La preocupación, como lo dijo Jade, no solo es de las mamás y de los papás. Las niñas y los niños quieren llegar a sus escuelas y ya les expliqué, la instrucción del presidente es poner de pie todas las escuelas. Sé que como Jade, todas y todos quieren y eso va a suceder. El secretario Aurelio Nuño está trabajando muy fuerte para que esto suceda en las próximas semanas. La Secretaría de Hacienda instruyó a Banobras liberar recursos del Fonden, del Fondo de Desastres Naturales, por un monto de 6.860 millones de pesos. Esto para destinarlos a la ejecución de acciones emergentes, así como a los trabajos y obras prioritarias por los daños que ocasionaron los sismos del mes de septiembre. El dinero será puesto a disposición de las dependencias y entidades federales en conformidad con las reglas generales de este Fondo de Desastres, mejor conocido como el Fonden. Yo lo voy a invitar a que nos siga en la red social Twitter, @mexaldía, toda la información de manera gratuita las 24 horas del día. Y siga a este reportero, @Gustavo Rentería. Le vamos a agradecer un like en Televisión Educativa MX y en Periodista Gustavo Rentería. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Telediario México al día. Ya ve usted, para comprar un billete verde hay que invertir 19 pesos con 15 centavos. Ayer lo dije, lo repito con mucho gusto, dicen los especialistas que esta incertidumbre de la cuarta ronda de renegociaciones del NAFTA, del Telecán, del TLC, pues tiene pues muy nerviosos a los que participan en los mercados. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que México cuenta con una arquitectura fiscal responsable y previsora para hacer frente al proceso de reconstrucción, esto tras los sismos del 7 y 19 de septiembre. Esto lo dijo al comparecer ante el Pleno del Senado con motivo del quinto informe de gobierno. Hoy más que nunca resulta claro que la fortaleza de nuestra nación está en la unidad. Frente a los recientes embates de la naturaleza, empezamos ya el proceso de reconstrucción. Al igual que en la primera, en ella también estamos unidos la sociedad civil, el sector privado y los tres órdenes de gobierno. Aseguró que los apoyos destinados a Chiapas y Oaxaca, al igual que los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, están blindados contra fines electorales. Explicó también que ya se han erogado más de 2,000 millones de pesos para atender la emergencia y se destinarán más recursos provenientes de seguros y bonos. En general, seguros, bonos, recursos fiscales se aplican primero para la emergencia y el refugio. Y aquí insisto, las categorías cambian por siniestro y por geografía. En segundo lugar, se utilizan para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública, de las escuelas, hospitales, carreteras y de nuestro patrimonio artístico. Y en tercer lugar, se han venido construyendo mecanismos para apoyar, sobre todo en el caso de la vivienda. En esta comparecencia, José Antonio Meade dijo que en caso de que no se llegue a un acuerdo en las negociaciones para modernizar el Telecán, los riesgos para nuestro país están acotados. Asimismo, informó que hay alternativas para enfrentar dicho panorama, como establecer medidas arancelarias, diversificar el mercado y sustituir exportaciones. Más o menos el 44%, si no me acuerdo mal, de lo que vendemos y más o menos la mitad de lo que compramos a Estados Unidos se hace por fuera del tratado, lo que implica que el impacto se va acotando en términos del volumen de comercio que se está haciendo al amparo del tratado. Meade Curibreña reconoció que el escenario central sigue siendo que las negociaciones lleguen a buen puerto. México respecto al resto del mundo tiene un liderazgo importante en términos de sus negociadores, no solo su sentido estratégico, sino también su conocimiento práctico. Tenemos además la orientación de qué es lo que buscamos en la negociación y qué es lo que no estamos dispuestos a ceder, por lo que no nos ha faltado sentido estratégico. Lo que llamó más la atención el día de hoy fue cuando el senador petista del PT, Zoé Robledo, cuestionó al titular de Hacienda sobre sus aspiraciones presidenciales, así como por su voto en las elecciones del 2012. Esto fue lo que respondió el doctor Meade Curibreña. Me da usted la opción de no contestar la última pregunta, pero la contesto con claridad. En el 2012 voté por el presidente Peña Nieto. Votó por el presidente Peña Nieto en 2012. Bueno, esto en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados están las cosas que arden. Mire, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, me refiero a Ricardo Anaya, ya le respondió al PRI de crear una comisión especial para investigar su presunto enriquecimiento ilícito. Él a través de redes sociales contestó lo siguiente, es una pregunta. ¿Cómo ven que ahora el PRI, hace unos minutos, propuso una comisión en la Cámara de Diputados para investigarme a mí? Se los digo de frente a los priistas. Estoy leyendo textual. Bienvenida a su comisión y no solo eso, les exijo que me citen a comparecer de inmediato y que sea una audiencia pública frente a todos los medios de comunicación. Va a quedar clarísimo quiénes son los corruptos. Así están las cosas y hay que acostumbrarnos. Les recuerdo que el 1 de julio del próximo año están en juego 9 gubernaturas, muchísimos congresos locales, miles de alcaldías,
500 asientos en la Cámara Baja, 128 escaños en el Senado y claro, la joya de la corona, me estoy refiriendo a la presidencia de la República. Así están las cosas entre el PRI y el PAN en este momento. En Arlington, Virginia, continuarán las actividades de esta cuarta ronda de negociaciones para modernizar el NAFTA, el TLC. México, Estados Unidos y Canadá acordaron ya hoy obligaciones que proporcionan una mayor equidad procesal en la aplicación de la ley de competencia, es decir, las tres partes tendrán una oportunidad razonable de defender sus intereses, asegurar ciertos derechos y transparencia bajo las leyes de cada nación. En esta ronda, la cual concluye el 17 de octubre, se cubrirán más de 2 docenas de temas, entre ellos la solución de controversias y reglas de origen. Hoy se hablaron de cosas muy interesantes, reglas de origen, sobre todo en el tema automotriz, el tema laboral, el tema de la agroindustria y sobre todo los arbitrajes internacionales. Seguimos con lupa lo que está pasando allá en Virginia. El Pleno de la Cámara de los Diputados aprobó por unanimidad una nueva ley general en materia de desaparición forzada de personas. Se unifica el tipo penal de la desaparición forzada con sus modalidades y agravantes. Se disponen elementos en virtud de los cuales se habrá de poner todos los recursos del Estado, humanos, tecnológicos, legales, para dar con el paradero de las personas desaparecidas y se crea el Sistema Nacional de Búsqueda. El documento que fue turnado al Ejecutivo Federal para su promulgación estipula que a quien incurra en este delito se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión y de 10,000 a 20,000 días de multa, la cual se puede aumentar hasta en una mitad cuando la víctima pierde la vida, sea migrante, menor de edad, mujer por persona con discapacidad, adulto mayor, periodista o defensor de los derechos humanos. La ley que hoy votamos es, sin lugar a dudas, la primera buena noticia que en mucho tiempo reciben miles de familias de todo el país. Es una muestra de cumplimiento de obligaciones humanitarias internacionales, sin duda, pero es al mismo tiempo la ruta para llegar a un país sin desaparecidos. Hace unos minutos, Amnistía Internacional emitió un comunicado, saluda la aprobación de la Ley General sobre Desaparición Forzada y dijo que es un avance para hacer frente a la crisis de derechos humanos en México. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al PRD que dispondrá de 60 días para poder renovar su dirigencia nacional a partir de enero de 2018. En sesión privada, los magistrados del tribunal resolvieron que no hay imposibilidad para que el Partido del Sol Azteca realice su proceso de renovación de su dirigencia como ellos habían expuesto. Ahora el tribunal ordenó a la mesa directiva del PRD que en 7 días elabore, emite y publique la convocatoria para la renovación de la presidencia. Le voy a programar avisos, tengo mucha información que ha sucedido aquí en nuestro país, allende las fronteras, en materia deportiva, ya le platicaremos. Margarita Zavala ya fue al INE, quiere ser candidata independiente a la presidencia. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Kirstjen Nielsen como nueva secretaria de Seguridad Nacional. Ocupa el cargo que en julio dejó vacante John Kelly para integrarse como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Nielsen es experta en seguridad y también en ciberseguridad. I know you will fulfill your duties with dedication, determination and resolve. Sé que cumplirás con tus deberes con dedicación, determinación y que nunca vacilarás en cumplir con tus obligaciones con los ciudadanos, las leyes y el país a quienes tienes la obligación de proteger. Su nombramiento debe ser aún confirmado por el Senado en Washington, pero Trump hizo un llamado a que esto ocurra lo antes posible. A través de su cuenta Twitter, el presidente Trump advirtió que su gobierno no puede mantener a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, a los militares y a los socorristas para siempre en Puerto Rico, país devastado tras el pasado
paso de huracán María. Es increíble, ¿no? Inclusive con los suyos se pelea. El mandatario añadió que la isla, la red eléctrica y toda la infraestructura de la isla ya eran un desastre antes del paso de los fenómenos hidrometeorológicos. En California aumentó a 24 el número de muertos por los incendios que se registran al norte del estado desde el domingo pasado. Está devastado, me dicen, Napa Valley, esta zona de los vinos. Los vientos secos que se presentan en la región obstaculizan los trabajos de miles de bomberos que combaten las 22 conflagraciones registradas. Autoridades locales ordenaron la evacuación completa de Calistoga. Es una población cerca de Napa con más de 5,000 habitantes. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lamentó que el gobierno central respondiera a su oferta de diálogo, pues intentando activar el artículo 155 de la Constitución que prevé la suspensión de los poderes autonómicos en Cataluña. Por su parte, Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, aseguró que la aplicación de este artículo sería un terrible error. Produciría un efecto contrario al que pretende el gobierno español. Es decir, porque, como he dicho, la represión no ha servido para parar este proceso democrático. Por tanto, entiendo que aplicando el artículo 55 enquistaría el problema. Hoy, 12 de octubre, en España se conmemora el Día Nacional o Día de la Hispanidad. Justo en este marco, miles de españoles salieron a las calles de Barcelona para manifestarse a favor de la unidad del país y en contra de la independencia de Cataluña. Y bueno, pues la marcha se vio enmarcada por un enfrentamiento que, ojo, que de acuerdo con las autoridades no tuvo nada que ver con la tensión entre pro y antiindependentistas, sino que se trató de una riña, una pelea callejera entre aficionados de dos equipos de fútbol. Estados Unidos decidió salirse, escuche usted, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Cabe recordar que en 2011 Washington dejó de pagar sus cuotas al organismo cuando éste aceptó a Palestina como Estado miembro. En julio de este año informó que analizaría sus relaciones debido a la declaración como Patrimonio Mundial en peligro a la ciudad de Hebrón, esto en Cisjordania. Estados Unidos argumenta que estas definiciones atentan contra la paz en Oriente Medio y a los intereses de Israel, su gran aliado. La UNESCO calificó la salida de Estados Unidos como una pérdida para el multilateralismo. Poco después de este anuncio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país ya inició el proceso para también irse de la UNESCO. Aquí en la Ciudad de México, pues continuamos en el trajín, permítame el verbo, para transportarnos a los colegios, a las chambas de todos los días. Es decir, ha vuelto a la normalidad después del terremoto del 19 de septiembre, pero todavía falta mucho por hacer en materia de reconstrucción. Y sí, aquí en la ciudad, pero también en Morelos, en Puebla, y en el pasado terremoto, sobre todo en Chiapas y el estado de Oaxaca. Y decía el presidente de la República que la mejor manera de ayudar a nuestros compatriotas hoy, en una situación muy vulnerable, muy penosa, muy desagradable, es visitando estos estados y estas ciudades devastadas por los terremotos. Sí, es la manera en que podemos ayudar. También pedía el presidente que los chavos que utilizan muy bien las redes sociales, cuando visiten distintas zonas de nuestro país, tuiteen o posten en Facebook fotografías de las maravillas de nuestro país. Pero fíjese los efectos del terremoto. El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, informó que el sismo del 19 logró que descendiera la ocupación hotelera hasta en un 76%. Es decir, cerremos números, 80% menos, se cancelaron cantidad de reservas en ocupaciones hoteleras en la Ciudad de México tras el sismo.
créamelo que tendrá también efectos negativos en materia económica este movimiento telúrico o los movimientos telúricos. Margarita Zavala de Calderón se presentó ante la Oficialía de Partes del INE para entregar la documentación requerida e iniciar su proceso de registro como aspirante a una candidatura presidencial en 2018. Ante un número de simpatizantes considerable y música de rondalla, Margarita Zavala de Calderón dijo que el reto de conseguir 866,000 firmas lo va a lograr con el apoyo de los ciudadanos. Una enorme oportunidad para todos para tocar puertas, para buscar firmas, para pedir el apoyo para que esta alternativa sea viable. Depende de los ciudadanos y me pongo en manos de los ciudadanos. También los recursos dependen de los ciudadanos. Afirmó que el suyo será un movimiento de mexicanos libres en el que atenderá a mujeres, hombres y jóvenes y hará política sin simulación ni dobles discursos. A los que me han mandado firmas, a los que se han expresado, a los que me han dado su apoyo solidario. Quiero darles las gracias, porque nuestro país necesita lo que todos ustedes están haciendo, que no nos quedemos a la orilla del camino, que tomemos nuestras redes y mar adentro por este país. El doctor Narro, secretario de Salud y 6 instituciones privadas de educación superior firmaron un convenio de colaboración con la compañía Unilever para desarrollar proyectos en los que estudiantes pongan en práctica sus conocimientos en ingenierías, mercadotecnia y publicidad. Ahí el secretario Narro aseguró que la única vía para que el país sea competitivo y próspero es la educación. Si un país, si el nuestro, tiene el interés de seguir en la ruta del progreso, en la educación superior, en el desarrollo científico, tecnológico, en la innovación, están parte de las claves. Si un país quiere asegurarle a los jóvenes de esa nación mayores posibilidades, la educación, junto con la salud, son parte de las claves de ese desarrollo. El director general del IMSS, Miquel Arriola, aseguró que uno de los principales retos que tiene el instituto es mantener la estabilidad financiera. Esto lo dijo durante la ceremonia de la firma del contrato colectivo de trabajo entre el IMSS y el sindicato, que establece un incremento del 5.15% a partir del 16 de octubre. Destacó que con la actual administración se implementó una disciplina financiera mediante la cual los ingresos de los trabajadores no disminuyen por la inflación. Déjenme platicarle que hoy la Cámara de los Diputados se solidarizó con el periodista, el amigo Leonardo Curcio, tras su salida de enfoque de Núcleo Radio 1000, así como con los colaboradores de este espacio radiofónico. ¿Se acuerdan de la tertulia de los jueves? Ricardo Rafael de la Madrid y Mario Amparo Casar. Hoy se solidarizaron los diputados federales con Leonardo, Mario Amparo y Ricardo. Comprometido con el cuidado del medio ambiente, México se ha posicionado como líder mundial en el acopio y reciclaje de botellas de PET. 100% mexicana, PetStar es la planta de reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo. En solo un año recicla más de 50,000 toneladas de plástico, equivalentes a 3.100 millones de botellas. El complejo proceso inicia en esta bodega, donde llegan las botellas de agua o refresco que fueron recolectadas de basureros. Posteriormente, la materia prima es separada e ingresada a la planta de reciclaje. Estos aparatos contienen luz cercana al infrarrojo que detectan lo que no es PET y lo separa, además de que las bandas están imantadas para separar metales. Posteriormente, las botellas pasan a un segundo proceso de revisión manual, en el que también se retiran las que contengan pintura o gasolina. Las aptas para reciclar pasan por un proceso de molienda en el que son trituradas e inmediatamente ingresan a la tina de flotado, donde el PET queda limpio de etiquetas y tapas debido a que por sus componentes estas flotan, mientras que el PET queda en el fondo del agua. Una vez logrado se separa.
Derivado de este proceso se obtiene esta hojuela de PET de grado no alimenticio. Esto quiere decir que en este momento aún no puede ser utilizada para que el plástico contenga alimentos o bebidas para el consumo humano, puesto que aún contiene pequeñas dosis de contaminantes. Sin embargo, ya puede ser utilizada para el sector textil en la creación de gorras, playeras, escobas, entre otras cosas. Las hojuelas ingresan finalmente a estos tubos, donde son sometidas a un proceso de policondensación, calentándose a 212 grados centígrados durante 18 horas, resultando así un polímero inocuo de grado alimenticio. Este PET posteriormente será usado para crear nuevas botellas. Con esta planta, México se posiciona como líder mundial en el acopio y reciclaje de botellas de grado alimenticio, superando a países como Brasil, Estados Unidos y Canadá e igualando a la Unión Europea. Como esta, en México hay otras empresas dedicadas al acopio, reciclaje y tratamiento de todo tipo de residuos. Así, nuestro país avanza en el cuidado del medio ambiente y contribuye a contar con una nación mucho más limpia y mucho más sana. Con imágenes de Marco Antonio Orozco, Antonio López, reportero, México al Día. Toño, interesante tu reportaje, muchas gracias, un saludo. Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Eugenio Hernández Flores, exgobernador priista de Tamaulipas. Es por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez determinó que sí existen pruebas suficientes para sujetarlo a proceso. La defensa anunció irregularidades en el caso, por lo que va a promover un amparo, un recurso de amparo. Le recuerdo que el exgobernador está acusado de apropiarse de un predio de 1.600 hectáreas, valuado en 1.580 millones de pesos, que era propiedad del Estado. Le recuerdo que la misma suerte corre el señor Yarrington, ¿se acuerda? Y pues las cosas están complejas allá en el estado de Tamaulipas. Regreso, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Es el turno de Flor Hurtado, quien les ofrece mucho más información. Flor, bienvenida, adelante, ya casi es viernes. Ya casi estamos a un pasito, pero antes de irnos a descansar vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país y comenzamos con información del Senado, porque Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, confirmó que una comitiva viajará a San Petersburgo, Rusia, del 14 al 18 de este mes para participar en la 137 Asamblea de la Unión Interparlamentaria. Dijo que es muy importante que México acuda a este encuentro y aseguró que viajarán con las mayores medidas de austeridad. Desde luego que la delegación oficial será lo más pequeña posible, lo más breve posible, pero sin duda México tiene que asistir a este importante evento. Es el espacio de diplomacia parlamentaria más importante del mundo, repito, es la ONU de parlamentarios y México está a punto de presidir esta unión. Y el Senado de la República también recibió una iniciativa presidencial para regular las instituciones de tecnología financiera. El objetivo de dicho documento es poner a México a la vanguardia en el desarrollo de servicios financieros e incrementar el nivel de inclusión en el país, así como mejorar las condiciones de competencia. Además, contiene regulaciones para el pago electrónico. Y cambiamos de tema porque se activó la alerta de riesgo en Reynosa, Tamaulipas. La madrugada de este jueves se registraron varios tiroteos, persecuciones y bloqueos. Los hechos ocurrieron en las colonias Rancho Grande, Pedro J. Méndez, así como en el Libramiento Matamoros, Monterrey. Se presume que fue un enfrentamiento entre bandas antagónicas. A través de sus redes sociales, las autoridades alertaron sobre la situación e hicieron un llamado a la población para que evitara dichos lugares. Hasta el momento no se reportan víctimas ni detenidos. Y el mundo del espectáculo está de luto. En Guadalajara, Jalisco, asesinaron a Francisco Ernesto Ruiz, vocalista de la banda Cuisillos. Los primeros reportes indicaban que el cantante, quien también era conocido como Guerrero Salvaje, se opuso a un asalto. Sin embargo, la Fiscalía del Estado informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, Ruiz Martínez, de 32 años, fue agredido a balazos de forma directa por varios sujetos que llegaron a su domicilio, por lo que se descartó la hipótesis del intento de robo. Y ahí mismo en Jalisco, 5 personas perdieron la vida en un accidente automovilístico. El percance ocurrió en la autopista de San Juan de los Lagos, dirección a Encarnación de Díaz.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un tráiler perdió el control de su unidad al intentar esquivar 2 llantas que se salieron de otro vehículo de carga. Como resultado, se impactó contra una camioneta Voyager. Los pasajeros de este vehículo, 2 adultos y 2 menores de edad, murieron en el impacto, mientras que el chofer del tráiler perdió la vida en el hospital. Y ahora vámonos al municipio de Tultepec, Estado de México, porque ahí encontraron sin vida a los integrantes de una familia. Policías de investigación realizaron el hallazgo en la parte posterior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Jardines de Tultepec. Los cuerpos se encontraban cubiertos con cobijas y bolsas de plástico. Se presume que las víctimas son un hombre y una mujer de 51 y 43 años respectivamente y sus 3 hijos. Esta familia se encontraba desaparecida desde el pasado 5 de octubre. Aún se desconoce el móvil de este homicidio. Gustavo, regreso contigo, que tengas excelente noche. Gracias, Flor. Bueno, ya les platiqué de esta bronca que trae el PRI con Acción Nacional. Los primeros quieren investigar al líder de Acción Nacional por su presunto enriquecimiento ilícito. Ya les contestó Ricardo Anaya, que ahora les exige que lo citen y que va a ver quién es más cínico y de ahí para el Real. Pero hay un gran enojo en redes sociales porque el presidente de la sección instructora de la Cámara de los Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, ha informado hace unos minutos que es improcedente los juicios de desafuero contra los legisladores Antonio Tarek Abdalá Saad y Alberto Silva Ramos. ¿Quiénes son Antonio Tarek Abdalá Saad y Alberto Silva Ramos? El primero fue tesorero del señor Duarte de Veracruz y el segundo fue vocero del señor Duarte de Veracruz. Pero hoy Ricardo Ramírez Nieto, ya le digo, el que maneja la sección instructora en la Cámara de los Diputados, dijo que no hay manera de desaforarlos. Y hay pues muchos comentarios, enojo en las redes sociales y no se diga allá en el estado de Veracruz. En Guanajuato se vivió la segunda jornada de actividades del Festival Internacional Cervantino. Religión, sexo, ambición y engaño son los ingredientes de la ópera Anacleto Morones del compositor mexicano Víctor Rasgado. La obra está inspirada en el cuento homónimo de Juan Rulfo. Anacleto es un curandero con el poder de sanar toda clase de males, especialmente aquellos que aquejan a las mujeres. Le empiezan a atribuir una serie de milagros que finalmente hace que se vuelva muy famoso, que vaya gente de muchos lados a visitarlo. Esto termina cuando las autoridades del pueblo de Amula lo acusan de brujo, de abusonero, de abuso. La ópera se estrenó en Italia en 1994, seleccionada por Luciano Berio y dirigida por Luca Ronconi. La versión 2017, que se estrena en el Teatro Principal de Guanajuato, presenta una visión distinta de la mexicanidad, que se ciñe más al texto original del autor de El Llano en Llamas. Siempre con un lenguaje muy mexicano, donde el humor, el sarcasmo está presente. Rulfo logra transmitirnos muchas ideas acerca de la enfermedad, de la violencia, de cómo los mexicanos vemos el sexo, vemos el dinero y la muerte. En el Museo Regional de Guanajuato se inauguró la exposición fotográfica Cuba 1964, La Revolución en Marcha, de Rodrigo Moya. El fotoreportero ofreció una charla sobre su experiencia como profesional de la lente en la isla de Fidel Castro y el Che Guevara. Entonces, bueno, lo que capté y quise captar era ese momento de gloria de ellos, ¿no? Ahora están con muchos problemas, pero sigue habiendo un núcleo central que la sostiene. La serie fotográfica se exhibe por primera vez en México gracias a la edición 45 del Festival Internacional Cervantino. Se hizo una selección muy cuidadosa y después se dividió en 5 partes para darle congruencia, ¿no? Que son primero la fuerza, que significa el poder de las masas, de los dirigentes, los carteles, los símbolos, le llaman la fuerza. La exposición de Rodrigo Moya permanecerá en la ciudad de Guanajuato hasta enero de 2018.
Para México al Día, desde Guanajuato capital, Rufino Enríquez González. Ya le digo que están las fuerzas políticas encontradas, que nos debemos de acostumbrar. Esto será pues prácticamente desde este momento y todo el 2018, porque no se acaban las rencillas políticas el 1 de julio. En nuestro país existe la posibilidad de que el que quede en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar vaya a los tribunales. Así es la política. Y además no le estoy platicando nada nuevo, pero también ahora por las candidaturas pues se están golpeando. Por ejemplo, el coordinador del PAN en el Senado de la República pues hoy minimizó el registro o los papeles que entregó en el INE Margarita Zavala como candidata independiente a la presidencia. Es un candidato más, es una candidata más. Ya será el terreno de las ideas, dijo el senador, y el contraste de los candidatos, lo que mejor sea para México, y ya verán que no gana más el voto ciudadano, refiriéndose a la señora Margarita Zavala de Calderón. Avisos, regreso con mucho más para usted. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Judith Gradilla. Gracias, Gustavo, me da mucho gusto saludarte. Y vámonos directo a las recomendaciones para este fin de semana. Mire, arte, cultura y distracción son los elementos que encontrará en el Festival Quimera, que se realiza en el pueblo mágico de Metepec, en el Estado de México. En este magno evento usted podrá disfrutar del gran cartel integrado en la parte musical por Armando Manzanero, Carla Morrison, El Gran Silencio, Los Caligaris, Plastilina Mosh, Alondra de la Parra, entre otros, por supuesto. También destaca la presencia del ballet folclórico de Amalia Hernández, que celebra el centenario de su fundadora y la presentación inaugural de la Escuela de las Bellas Artes de Toluca. Y si lo de usted es la comida típica mexicana, esta es su oportunidad, ya que durante el mes de octubre en la delegación Milpa Alta se está llevando a cabo la 41 edición de la Feria del Mole. Platillo que sin duda alguna es el rey de la gastronomía mexicana. Expositores, actividades, platillos, juegos mecánicos y hasta deportivos son algunas de las muchas festividades que usted podrá encontrar en esta fiesta de la gastronomía que se realiza en el pueblo de San Pedro Actopan. Así que si quiere degustar un rico mole o un mole verde o hasta un pipián, no deje de asistir. Y para los amantes del séptimo arte, la recomendación de esta semana es que acudan a la Cineteca Nacional, donde se estará proyectando la película mexicana Bruma. La historia cuenta la vida de Martina, quien descubre que está embarazada. Comienza a cuestionarse si su modus vivendi es el que desea y necesita. Así huye de la Ciudad de México y llega hasta Berlín en busca de su padre, Wim Waller, quien estuvo ausente durante toda su vida. Y en algo más, hoy se celebra el Día de la Raza, fecha en la que Cristóbal Colón descubrió el continente americano, pero para conocer más de este tema, hoy quiero recomendarles el libro de El Enigma de Colón y los descubrimientos de América, escrito por Juan Eslava Galán. Como su título lo dice, en esta obra se cuentan algunos enigmas del navegante español, es decir, conoceremos el descubrimiento de América y todavía podrás adentrarte en los pensamientos y sucesos que sufrió Colón en parte de su vida. Hasta aquí las recomendaciones, pero nos vemos el próximo jueves aquí en Cultura, Entretenimiento y algo más. Afortunadamente, mañana es viernes. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta, informa Benjamín Aparicio. El presidente Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmaron que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte llegue a buen término para beneficio de los tres países. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, dijo que en caso de que no se llegue a un acuerdo en las negociaciones del Telecán, hay alternativas para enfrentar dicho panorama. De gira por Oaxaca, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, refrendó el compromiso que se tiene por reconstruir y devolverle a los niños sus escuelas. Diputados aprobaron por unanimidad la nueva ley general en materia de desaparición forzada de personas. En el mundo, el presidente Donald Trump manifestó que su gobierno no mantendrá la ayuda por siempre en Puerto Rico, ya que dijo, la isla era un desastre antes del paso de los huracanes.
Y en los deportes, se presentó la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México, que contará con 11 equipos y dará inicio el próximo 20 de octubre. Usted ya está enterado y sin adjetivos, a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea las 24 horas del día. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar. Y en punto de las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una cita mañana, ya será noche de viernes, en punto de las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos, hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós. Esto es México al Día.